Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes en este repaso de Escuela Sabática. Sean ustedes bienvenidos a este programa y esperamos de que sea de gran bendición en el desarrollo de su vida espiritual. Estoy junto a dos personas muy especiales. Tengo a mi mano izquierda al pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido al programa. Gracias. Qué placer estar con usted aquí en este lugar. Qué privilegio para mí. Igual, y a mi mano derecha a Cristian Arbeláez. Cristian, un placer tenerte aquí también como amigo, como colaborador y por supuesto para participar de este programa. Muchas gracias, pastor, y también es un placer para mí poder participar de la lección más con ustedes. Amén, por eso. Y agradecemos pues por tu tiempo, por tu disposición y por tu apoyo, que será de gran bendición. Y con eso en mente queremos, por supuesto, iniciar este estudio, la lección número 10. Esta lección que es muy importante, vamos a abarcar básicamente el capítulo 2 de Colosenses y el título es Completos en Cristo, lección número 10 del trimestre en curso. Pero antes de entrar en este estudio y repaso, voy a invitar a que el pastor Manrique nos dirija en oración, pastor, y a mi hermano Cristian, que por favor nos leas el pasaje clave, el versículo de memoria de la lección, que es Colosenses 2, 16 y 17. Así que vamos con eso pues a iniciar el programa, pastor. Vamos a orar, querido Padre. Gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Y ahora al ver este tema tan importante, completos en Cristo, amplía nuestro entendimiento para que podamos ser precisamente eso, completos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendice a quienes estamos en el panel, a cada persona que nos escucha en cualquier lugar del mundo y permite que puedan compartir este programa y que miles de personas se beneficien con el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. Amén. Colosenses 2, versículos 16 y 17 dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Este pasaje de esta lección, este pasaje de Colosenses 2, 16 y 17, presenta un lenguaje que parece dar la idea, en algunos círculos cristianos, de que no es tan importante la manera de vivir, de adorar a Dios, de tener un día especial, como que eso no es tan relevante. Y para muchas personas usan este pasaje para tratar de desvirtuar la necesidad de guardar la ley de Dios. Porque dicen, pues lo más importante, nadie debe juzgarme en lo que como, en lo que bebo, en la manera como hago adoración o fiestas, si es que hay un día de sábado, un día de reposo, etc. Pero obviamente hay un problema muy grande en esa interpretación o usar este pasaje de esa manera. Vamos a analizar un poco sobre este punto porque quizás tú si eres adventista, tal vez si hemos tenido un acercamiento con personas de otra religión, quizás le han hecho esa pregunta a usted, pero ¿acaso no has leído en Colosenses? Tú guardas el sábado, pero eso no es relevante ya. Colosenses nos habla de que no hay que guardar el sábado. ¿O por qué tú comes de una manera diferente? ¿No? ¿Por qué no puedes tomar o beber, o etcétera? ¿Acaso es necesario? Bueno, esta es una de los textos que se usan para tratar de desvirtuar ese llamado de Dios a su pueblo de guardar su ley, su santo sábado y mantener una vida que realmente refleje ese acercamiento al Señor. Y por ende, vamos a tratar de compartir un poco la importancia en este día sábado de lo que significa el contexto, primeramente, lo importante del contexto y también entender de que hay muchos hermanos, pues digamos hermanos que son cristianos, que aunque estén realmente con el deseo de servir a Dios, son sinceros, pero tal vez están errados en su conocimiento. Aunque sean sinceros, aunque sean religiosos, pueden estar en error. Y con esto tal vez pueda abrir aquí brevemente el panel para que compartan sobre esos puntos. Pastor Manrique, ¿qué nos puedes tú decir sobre este tema de lo que es quizás el contexto y también sobre el tema de la sinceridad que hay en algunos líderes religiosos? Bueno, Pastor Salazar, en primer lugar quiero decir que cada vez que analizamos nosotros un texto que aparentemente es contradictorio o conflictivo, lo primero que hay que hacer es revisar el contexto. Cuando nosotros leemos
todos los versículos que están antes del verso 16 y 17, en el mismo capítulo 2 de Colosenses, incluso cuando miramos lo que dice el capítulo 1, nos damos cuenta rápidamente que aquí no está hablando del sábado semanal. Ahora, sí está hablando de unos sábados ceremoniales, porque recuerden que la palabra sábado significa cesar de actividades. Viene del hebreo Shabbat, viene del griego Sabatún, que lo que significa es cesar de actividades. Así que sí, habían fiestas ceremoniales, vamos a hablar un poco más de eso en el desarrollo de la lección, pero el punto aquí es mirar el contexto. El contexto está hablando es de algunos errores que se estaban enseñando, algunas falsas enseñanzas que se estaban transmitiendo al pueblo, a la iglesia, y entonces lo que quiere hacer Pablo es precisamente contrarrestar esas falsas enseñanzas. ¿Y cuáles eran esas falsas enseñanzas? Bueno, pues que algunos judíos bien intencionados, judíos convertidos, como eran todos los apóstoles judíos convertidos, querían judaizar o querer que algunas cosas que ya se habían cumplido en la cruz, pues se siguieran practicando. Pero en la medida que la lección avanza, tocaremos eso. Así que aquí no se está hablando del sábado semanal, ¿ok? Y lo segundo, en lo que queremos enfatizar, es que esos líderes, pues, eran gente, como el pastor lo acaba de decir, el pastor Salazar, gente sincera. Miren, yo he compartido con sacerdotes, tuve la oportunidad de compartir con muchos de ellos mientras he estado en diferentes lugares, especialmente en Colombia y en Antillas Holandesas, con muchos pastores evangélicos de otras denominaciones cristianas, aunque la misma religión cristiana de otras denominaciones, ¿verdad? Porque cristianos somos todos los que creemos en Cristo y tenemos la Biblia. Pero cuando comparto con ellos, ellos son gente sincera, son gente que ama a Dios, son gente que ora de todo corazón, son gente que quieren tener iglesias que se preparen también para el encuentro con Cristo. Pero su sinceridad, aunque es correcta, su conocimiento no es correcto en relación con estos puntos. Y aquí necesitamos algo. Aquí necesitamos mucha prudencia de cómo hablamos, mucho tacto de cómo nos relacionamos con ellos, para en lugar de alejarlos, acercarlos, inquietarlos para que ellos quieran conocer más y quieran conocer más. Pues miren lo que nos está pasando aquí en el ministerio. En el pasado Ancla, aquí tuvimos gente de otras denominaciones cristianas que vino aquí a formar parte del público y que no son adventistas, que son pastores evangélicos que están en esa búsqueda de la verdad. Entonces, una persona sincera va a querer sin lugar a duda descubrir la verdad. Y bueno, el estudio de la lección de esta semana tiene, por supuesto, el objetivo de que podamos aclarar de qué está hablando este texto, que es un poco complicado, y podamos orientar hacia esas personas que quizás necesitan conocer el Evangelio correctamente. Y creo que es importante, pastor, gracias por esos puntos importantes, hacer énfasis en esto, ¿no? Vamos justamente a estudiar en esta lección el capítulo 2 de Colosenses para entender mejor el contexto. Y quizás que tú has tenido una pregunta, tal vez has tenido la experiencia de no saber responder a esa aparente afirmación donde se cuestiona el guardar el día de reposo. Tal vez en esta oportunidad vas a poder entender qué significa o qué es lo que Pablo decía al estudiar justamente el contexto de este pasaje. Y por supuesto también entender de que hay gente sincera que está engañada. Y esa sinceridad en su engaño no justifica el error, pero Dios, por supuesto, nos invita a hacer vínculos, a ser aquellos que podemos ayudar a los que están en ese error y que están sinceramente equivocados, a llamarlos al conocimiento de Cristo. Y si son sinceros en su buscar del Señor, no serás tú ni yo el que convence a ellos, será la inspiración, el Espíritu Santo que hablará a su corazón para ayudarles a comprender la verdad y salir del error en el que están. Con eso en mente vamos a avanzar el día domingo para dar inicio a esta lección tan importante. Y vamos a entrar en el contexto y en el título, que es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Este es el día domingo. Vamos a comprender un poco sobre este aspecto, pero para entenderlo voy a pedir a mi hermano Cristian que nos pueda leer los versículos del capítulo 2, del 1 al 7. Léenos, por favor, en estos primeros 7 versículos. Vamos a tratar de comprender acerca de lo que tenía Pablo como propósito en escribir esta epístola. Vamos a hablar un poco sobre esto después de que leas los versículos, por favor. Colosenses 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda
toda riqueza de plenitud, entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Vemos entonces en este pasaje, pastor y Cristian, este importante concepto del apóstol Pablo que significa tener esa plenitud en Cristo, conocer la verdadera sabiduría y conocer a Dios a través de Jesucristo. En realidad, Cristo es todo en nosotros. Todo lo que debemos es comprender y conocer al Señor Jesús nos permite entender o conocer la plenitud de Él. Cuando, como decía la lección allí, Job preguntó, ¿dónde se halla la sabiduría? La respuesta de la palabra es Cristo. Allí está en el versículo 2 y el versículo 3. Por supuesto, Él dice allí, para que sean ustedes, ¿qué? Llenos del conocimiento de Dios, para que puedan tener esta plenitud de sabiduría y del conocimiento que es en Dios. Ahora, vamos a hablar un poco sobre este concepto, pastor, de lo que significa conocer a Cristo. ¿Qué nos ayuda y por qué es importante conocer a Cristo? ¿Hacia dónde nos dirige la palabra de Dios ese conocimiento? Nos lleva a algo específico, algo muy importante, un punto muy especial. Sí, bueno, quiero quizás enfatizar que conocer a Cristo tiene un propósito. De paso, el propósito al escribir esta carta a los colosenses del apóstol Pablo era precisamente mantenerlos a todos en el firme cimiento que es Cristo y unidos en el firme cimiento que es Cristo. Claro. Lo que está haciendo él aquí es que, ¿por qué se debe conocer a Cristo? Pues se debe conocer para evitar que las personas ahora estén creyendo cualquier cosa. ¿Qué es lo que Cristo enseñaba? ¿Cómo Cristo enseñaba? ¿Y qué lecciones se desprenden de esa enseñanza de Jesús? Eso es lo único que puede mantenernos a nosotros ligados a Cristo y que no se esté introduciendo otras teorías, falacias, creencias que pueden venir de parte de hombres y no del Señor. Así que cuando se hace énfasis al conocimiento de Cristo es eso. Permítame leer nuevamente el versículo 1 y el versículo 2. Y aquí está diciendo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, el apóstol Pablo está luchando por ellos, está preocupado por ellos. Luego dice el 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Necesitamos que ustedes se mantengan unidos en amor, que conozcan toda la riqueza de este evangelio. Y el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, es importante conocer a Cristo porque ahí están todos los secretos de la sabiduría, sí. Ahí están todos los secretos del conocimiento. Mira, para hacerlo en forma práctica, la persona más importante de toda la Biblia, pues es Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. El Antiguo Testamento presenta al Cristo que vendría a morir por el hombre. El Nuevo Testamento presenta al Cristo que vino, sí, murió y resucitó, y al Cristo que vendrá por segunda vez, y más aún, que establecerá su reino para siempre con los redimidos. Si ustedes notan, Cristo es el fundamento de toda la Escritura. Sí. Por eso es que Pablo dice, tengan mucho cuidado, porque aquí van a comenzar a surgir muchas creencias. Habrá gente bien intencionada, escucha esto, bien intencionada, que querrá traer cosas al seno de la iglesia, pero realmente esas cosas terminan confundiendo. Claro. Miren. El versículo 4 dice eso, ¿no? Adelante. Que os dice esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Usted menciona, pastor, es algo muy importante. El apóstol Pablo escribe a Colosenses, y nos escribe a nosotros también, que no hemos podido ver a Pablo, pero a través de la Escritura podemos ahora ser educados. Y nos quiere edificar, nos presenta la necesidad de conocer la verdad que es Cristo, de afirmarnos en ese conocimiento, crecer en sabiduría,
entender la plenitud de Cristo y para, por supuesto, participar de su amor, de su gracia, de esa riqueza que hay en el Señor. Pero también, algo que mencionó muy importante, tener unidad como iglesia, como familia en el Señor. Si no estamos en esa unidad, no va a haber, por supuesto, una verdadera revelación de Cristo en nosotros. Vamos a estar cada uno por su lado, todos creyendo una cosa diferente. La importancia de la verdadera doctrina, de la sana doctrina, es poder llevarnos a una unidad en Cristo y mantenernos así, ¿no? Que es parte de la manera de demostrar que estamos ligados a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ujú. Tenemos que estudiar a Cristo porque Cristo es el que nos va a enseñar las verdades que nos van a mantener unidos. Pero miren esto. Los falsos maestros generalmente... Tenemos dos tipos de falsos maestros. El falso maestro que hace daño, que sabe que va a destruir. Pero la gran mayoría de falsos maestros que surgen dentro de la iglesia no tienen ese propósito, sino que ellos creen que están en la razón. Y entonces presentan ideas propias como si fueran ideas de Dios. Y aquí viene el problema porque eso trae confusión. Entonces, mira, por ejemplo, se levantan algunos diciendo, no, es que nosotros sí vamos a decir las cosas como son. Nosotros sí tenemos que decir que tenemos que hacer más obra misionera. De paso, hay que hacer más obra misionera. Nosotros creemos que tenemos que estudiar más. De paso, hay que estudiar más. Pero yo he visto dentro de la iglesia en estos 30 años de ministerio que se levantan movimientos al interior, fracturando la unidad de la iglesia y haciéndose ver como si ellos fueran un poco más especiales. Eso mismo pasaba en los tiempos de Pablo. Estas personas estaban llevando a que se hicieran ceremonias que ya no era necesario guardar porque se habían realizado en el pasado y entonces ahora estaban generando división dentro de la iglesia. Así que muchas de los falsos maestros y de las falsas creencias vienen vestidas de un manto de espiritualidad. Vuelvo y digo, a veces malintencionadas, pero a veces algunos que creen que están haciendo lo correcto y eso es lo único que trae división a la iglesia. Miren, por ejemplo, hay algunos que critican la organización de la iglesia. Que por qué nosotros tenemos tanta división, que por qué los diezmos no se quedan en la iglesia local, que hacen que los diezmos se vayan, cosas como esas, ¿no? Y entonces que se vayan a las asociaciones y a las uniones, y entonces eso trae conflicto, pero nosotros vamos a encontrar que Dios presenta el orden como la ley universal para el cielo y para la tierra y para su iglesia. Algunos creen que no es necesario incluso que se ordene gente, sino que cualquiera puede cumplir cualquier tarea. Pero ustedes van a la Biblia y encontramos a un Pablo que dice todo lo contrario. Un orden. Que hay un orden. Y entonces hay que ordenar diáconos, hay que ordenar diaconisas, hay algunos que hacen determinadas labores, otros que hacen determinadas labores, son apartados para funciones diferentes, pero el orden debe ser preservado. Y cuando alguien está yendo en contra del orden, aunque crea que tiene la mejor intención, aunque él cree que el sesgo es oración, o cree que el sesgo es obra misionera, o cree que el sesgo es estudio, y resulta que ni lo uno ni lo otro aparte, sino todo integrado, porque Jesús habla de todas las cosas. Entonces, necesitamos que se entienda que no vamos a prestarnos a que ese tipo de cosas se presente para que no haya división. Pastor, eso me hace acuerdo a la expresión también del apóstol Pablo en cuanto a la unidad en Cristo como el cuerpo. Ajá. Hay pies, hay orejas, hay ojos, hay una boca, etc. Y toda parte es importante y toda es necesaria, pero deben estar colectivamente trabajando en unición, es decir, en un propósito. Cristo es el propósito. Cristo nos presenta y nos da justamente esa unidad que es requerida para que la iglesia avance. Es imposible que ni la iglesia y el pueblo de Dios crezca a menos de que se fije plenamente en el Señor Jesús, en su palabra, en su inspiración, en lo que Él nos dice debemos hacer, cómo crecer, cómo llegarnos a estar en sujeción, en esa unión al Señor, para que entonces nos sintamos cómodos en la manera como Él ordena y organiza a su pueblo y estar felices de ser parte y colaborar, buscando siempre la colaboración y la unidad y no buscando, como usted mencionaba, solamente, pues esto es lo que yo creo y hay que seguir esta línea, ¿no? Hay gente que hace, tristemente, hacen a veces en su manera, en su afán de bien hacer, en su experiencia, toman algo de la palabra
y dicen, esto es importante más que el resto. Pero Cristo nos presenta de que toda la Escritura es necesaria, toda la Escritura, toda Desde luego. enseñanza es importante y debemos aprender a todos tener esa visión. Entonces, con eso en mente, quizás hablemos un poco sobre este punto del preservar el orden en la iglesia, pastor, la unidad. ¿Cómo podemos tal vez tener esta unidad y este orden en la iglesia y verlo de una forma positiva y no verlo como algo ajeno, como algo que va contrario al Señor? ¿En qué manera podemos aprender a desarrollar, como el apóstol Pablo está haciendo aquí énfasis, ¿no? De que a pesar de que Él no está allí, Él quiere que haya esa orden y esa unión en la iglesia? La gran mayoría de iglesias cristianas del mundo se han fragmentado. La iglesia adventista pues no ha sido ajena a que tenga que sufrir fragmentación. A través de todos los tiempos hemos visto grupos que salen de la iglesia. Algunos medios se han mantenido, la gran mayoría ha desaparecido. Sí. Salieron creyendo que podían hacer las cosas mejores y han desaparecido. Pero si hay algo que mantiene a nuestra iglesia unida, es que nosotros en los aspectos de eclesiología y de organización estamos unidos a nivel mundial, por ahora, y ojalá que esa unidad se mantenga. El manual de iglesia. El manual de iglesia es quizás uno de los aspectos que nos mantienen unidos. Tenemos el mismo manual de iglesia en todo el mundo, obviamente traducido a diferentes idiomas, y algunas divisiones, porque cada división lo publica, tiene algunas notas especiales que tienen que ver con el tema cultural de su territorio, alguna situación que sucede en su territorio. Pero en términos generales, esto nos ayuda a mantener una unidad, al igual que el himnario. Tenemos un himnario que intentamos traducir a todos los idiomas, no todas las letras encajan en todas las músicas, pero sí ha tratado, ¿verdad?, de poner, de que se expanda a todo el mundo. Tenemos la lección de la escuela sabática, que es la misma lección de la escuela sabática para todo el mundo. O sea, nuestra iglesia está haciendo los mayores esfuerzos para conservar la unidad. Sin embargo, podemos tener dentro de nuestra iglesia ahora algunos pensadores que comienzan a creer diferente a lo que hemos creído. Por ejemplo, nosotros creemos que la creación se dio en 7 días literales. Uh-huh. Y cuidado cuando comienzan a venir ideas por ahí que no, que la creación se dio en largos periodos de tiempo. Nosotros debemos estar unidos en nuestra teología. Mira, somos al cierre del año 2024, no tengo todos los datos del 2025, esto lo miré en la página de la Conferencia General. Éramos 23.684.237 miembros al cierre de 2024. Con los del año pasado, pues seguramente aumentamos. Pero lo que nosotros queremos es que todos esos miembros de los que estamos aquí podamos seguir manteniéndonos unidos, porque tenemos al mismo Cristo, nuestras creencias fundamentales son cristocéntricas. Uh-huh. De esas 28 creencias que también son mundiales, nosotros nos mantenemos ligados. Hay otra cosa que nos une, el tema profético. Nosotros como adventistas creemos en el método historicista, pero cuidado, porque por ahí podemos escuchar vertientes dentro del mismo adventismo que hablan un poco de futurismo y nosotros no compartimos eso. Ahora, ¿por qué tocamos todos estos aspectos? Manual, escuela sabática, himnario, método historicista, creación en 7 días, etcétera, etcétera, porque todos estos son elementos que tienen como propósito mantener unida a nuestra iglesia. Estoy hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Pero si en algún momento vienen teorías que pueden llevar o invitar a otros, por eso dice el versículo 4, Sí. Colosenses 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Uh-huh. O sea, la gente va a venir con argumentos persuasivos, haciéndonos creer que es como ellos piensan, como ellos opinan. Pero no caigamos en la trampa, porque tenemos que estudiar de Cristo, que Cristo, de donde se desprende absolutamente todo, es el que nos permite conocer con claridad esta doctrina. Voy a poner un ejemplo cortito. Mira, el tema del sábado. ¿Jesucristo guardó el sábado, sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tú sabes que una creencia fundamental, una doctrina fundamental debe seguirla viviendo y aplicándola? Pues porque se desprende de Cristo. El sábado se desprende de Cristo. Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. Ahora, mi pregunta es, si es tan claro esto, ¿por qué tantas denominaciones cristianas guardan el domingo? Por escuchar a los engaños persuasivos. Por escuchar palabras persuasivas. Claro. Pero si toda doctrina y creencia se desprende de Jesucristo, nos mantendríamos unidos. Ese es el punto. Pastor, y hay que hacer algo importante, es un hincapié en esto, ya que usted menciona este punto.
amados hermanos, podemos quizá nosotros tener divergencia de opinión en algunos aspectos, pero si realmente estamos dispuestos a seguir la palabra de Dios, a Cristo, a la revelación dada por el Señor, a inclusive a la pluma inspirada que nos ayuda a tener esa misma visión clara de la Escritura, si nosotros estamos dispuestos a seguir esa enseñanza completa de Cristo, buscaremos y estaremos en unidad. Pero tristemente Satanás sabe que la división causa debilidad, estabilización y trunca el avance de la obra de Dios. Y por ende, hay dentro de nuestra iglesia, por supuesto, personas quizás con una buena intención, pero que están siendo tristemente engañadas o son engañados en el sentido de empezar a poner en duda ciertos aspectos de la palabra, o no creen en la pluma inspirada, por ejemplo, no creen en la profecía, o dicen que eso no es necesario, o no ven, aún al hermano de iglesia lo dicen, eso no es necesario tampoco. Y de alguna forma, en su afán de tal vez ayudar, traen un error y fomentan la desunión y la desestabilización de la iglesia. Pero quiero hacer este énfasis en que, gracias al Señor, Él nos ha dejado su palabra segura, nos ha dejado la palabra de Dios, ha dejado los baluartes y los fundamentos de la iglesia y del conocimiento de la verdad, como nos presenta la palabra de Dios, de tal manera que si somos sinceros y buscamos afirmar nuestro conocimiento en la Escritura, podremos ver la vislumbre y la realidad de la necesidad de seguir al Señor y ser parte de un pueblo que busque esa unidad y busque servir a Dios en espíritu y en verdad. Así que yo creo que es importante, pastor, que nosotros avancemos, pero no dejemos a un lado de reconocer de que Dios tiene un orden en su iglesia, tiene un orden para su iglesia, tiene una estructura que ha dejado para que tengamos la unidad verdadera en Cristo. Y con esto vamos avanzando justamente en ese punto de arraigados y creciendo en Cristo. Quisiera que tal vez nos... La sección del lunes. El lunes, gracias, pastor. El lunes vamos a ver esa sección importante. Y tal vez, querido Cristian, que estás bastante tú calladito, compártenos un poquito sobre este aspecto del crecimiento. Aquí la lección hace como una metáfora de lo que se presenta en la Escritura. Pero dime brevemente un poco sobre este punto del crecimiento y arraigados. ¿De qué habla esto? Sí, a veces nos enfocamos mucho en las Escrituras. Y yo crezco porque la Biblia dice, yo crezco porque Manuel dice, yo crezco porque un pastor que habla la verdad lo dice. Pero a veces se nos olvida que es creciendo, no en lo que dice lo que está físico, creciendo en Cristo. Se nos olvida eso. Y en ese falta de incluir a Cristo, pues podemos sencillamente perder el enfoque del verdadero propósito, de lo que es la palabra, de lo que es la organización de la iglesia, de lo que dicen los pastores. Y en esa pérdida de enfoque, pues sencillamente podemos romper el verdadero propósito de lo que es el arraigamiento. No solamente como forma personal, sino el arraigamiento en unidad con mis seres queridos, con mis hermanos de la iglesia. Es como, sencillamente, es como la comparación de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza está para que viva y para que dé. Claro. Y para que reciban también. Es un ciclo continuo. Ahora, estamos aquí en el Valle Central de California y tenemos una gran agricultura. Y la gran agricultura que se produce aquí en este valle es producto de una buena tecnología en la agricultura. No. Claro. Eso es una parte importante. Pero es una parte... Pero para lo lejos vemos unas montañas. Si no nieva allá, no hay agua. No hay agua. ¿Cierto? Si no hay calor, ese calor tan fuerte en California para ayudar a madurar los frutos, claro. Pues falta ese ciclo. También aún la sequedad del medio ambiente. La sequedad, también. Todo eso. Entonces, lo que es el frío, el extremo calor, la humedad, ¿cierto? La tierra un poquito árida, todos son elementos que componen para que haya un buen fruto. Y en la vida del cristiano debemos estar con la palabra, debemos estar arraigados en lo que es la verdad, pero unidos a Cristo. Y a veces se nos olvida eso, caminar por lo que yo sé.
sino es caminar junto con Cristo, que Él me da la fuente de la sabiduría para yo poder aprender y poder aplicar hacia mis semejantes. Amén. Cristian, gracias por esta importante descripción. De hecho, el versículo 6 y 7 que tú mencionabas, esta parte de como una planta, como un árbol, ¿no? En el capítulo 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andar en él, sí. Él habla ahí, hay que andar en Cristo, como tú mencionabas. Uno puede, porque se convierte en un religioso. O sea, yo puedo llenarme de conocimiento intelectual de la Escritura y puedo sentirme que conozco, me memorizo la Escritura, me tengo en mente himnos, cantos y todo eso es importante. Pero si desligo, desligo de la experiencia a Cristo y me enfoco solamente en el conocimiento intelectual, ¿no es cierto? En el conocimiento de la letra de la palabra, pero no en la verdadera experiencia de Cristo, empiezo entonces yo a ser una persona que da una apariencia como el fariseo, una apariencia de cristiano, pero por dentro estoy muerto. No hay vida en mí y no hay frutos. Tú mencionaste algo importante. Hay frutos. La manera de dar frutos de unidad, de justicia, de amor, es si estamos ligados a la vid verdadera que es Cristo. Y si somos esos pámpanos arraigados a la vid, daremos fruto. Si no hay esa unidad al Señor Jesucristo, seremos simplemente bestias andando, porque conocemos muchas cosas. Satanás conoce todas las cosas. De hecho, Satanás conoce más que nosotros combinados. Pero porque no tiene esa relación con el Señor Jesucristo, porque rechazó a Cristo, rechazó su obligación a ser leal y fiel a Él, entonces solamente tiene conocimiento, pero no tiene la experiencia. Mira, pastor, ya que estás tocando eso, indiscutiblemente el texto es claro. Estar arraigado, pues, es tener raíces, ¿verdad? Sí. En Cristo. Claro. Quiero decir dos cosas aquí en esta lección del día lunes que me impactó mucho. Cuando nosotros decimos que aceptamos a Cristo, tenemos que aceptar sus enseñanzas. Por supuesto. ¿Sí? Eso es como una moneda. Tengo una moneda de $1 aquí. Entonces, por un lado, pues tengo el águila de Estados Unidos. Por el otro lado, tengo la frase, nosotros confiamos en Dios y libertad. Estas dos caras de la misma moneda, usted no puede separar una cara de la otra. Claro, desligar. Así es Jesús, ¿no? Y así es aceptar la creencia de eso. Por ejemplo, si una cara de esta moneda fuera Jesucristo y la otra cara fuera las enseñanzas escritas en su palabra, yo no puedo separar las dos caras de la moneda. Las dos caras tienen que estar juntas. Jesús, la vida de Jesús, obviamente, y sus enseñanzas escritas. Sí. Jesús y la palabra. Entonces, el problema es cuando las personas desligan a Jesús de las enseñanzas. Entonces, resulta que terminan haciendo cosas que ellos creen, pero que la Biblia no dice. Por eso puse el ejemplo del sábado hace algunos momentos atrás, ¿no? Jesús guardó el sábado, pero resulta que no lo guardan. Sobre Jesús descendió el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que lo engendró en el vientre de María. Fue el Espíritu Santo el que lo dejó como consolador. Un espíritu que transforma, que cambia vida. Pero hay mucha gente que lo desliga y dice que el Espíritu Santo es una fuerza. Cuando la Biblia muestra algo totalmente diferente. Entonces, así es, Jesús y la palabra son las dos caras de la misma moneda. No se pueden separar. Y como no se pueden separar, hay que recibirla completa. Y hay que recibir las enseñanzas de Jesús tal cual, completas. O sea que eso es de esa perspectiva, no podemos separarlo. Y ahora, con respecto al hecho de que Pablo, y aquí va lo segundo que quiero decir, compara a los cristianos como a las plantas y que tenemos que estar arraigados. La planta, entre más grande y alta es, mayor raíces profundas tiene. Claro. Y nosotros tenemos aquí en California los árboles más grandes del mundo. Aquí cerca tenemos el Sequoia Park o el Parque de las Secoyas. Y en el Sequoia Park está el árbol más grande del mundo en densidad. Y resulta que ese árbol no sé exactamente cuánto tiene, pero porque no lo han abierto a la mitad para contar todos los círculos, pero las personas dicen que tiene más de 3,000 años.
Y cuando hay algunos secoyas que han caído y le han cortado para poder mirar los anillos que se forman con las estaciones, las han encontrado más de 3,000 anillos. O sea que estamos hablando de árboles antiquísimos. Pero para que esos árboles sean tan fuertes, se sostengan tanto, necesitan mucho tiempo. Los cristianos necesitamos tiempo para solidificarnos. Pero tenemos que tener las raíces en el terreno correcto, que es Cristo. No es lo mismo una planta de sandía, una planta de... Sí. Bueno, una planta que fácilmente de lechuga, sí. Sí, que puede crecer en 3 meses, ¿verdad? No es lo mismo que un roble, un secoya que le toma miles de años crecer. Y lo que quiero decir es que la palabra de Dios nos invita a que debemos ser como esos árboles plantados y firmes. Por eso el apóstol Pablo usa mucho la expresión firmes en la fe. Firme en la fe es que cuando ya estoy plantado ahí, de aquí no me mueven, porque yo sé en qué he creído. Y tengo mis raíces profundas en Cristo para ser sólido, para ser fuerte. Así debiéramos ser. En la lección de maestros hay dos frases que me impactan. Sí. Yo creo que tú las tienes, pastor. Sí. Yo creo que tú las tienes en la lección de maestro que me impactas. Una es la ilustración de James Garfield, alguien que fue presidente de los Estados Unidos y fue asesinado. Él fue presidente entre marzo y septiembre de 1881. Y cuenta la ilustración que cuando él dirigía un college en Ohio, un padre le preguntó si podían acelerar las clases para que se graduara su hijo más rápido. Y él dijo, bueno, mira, todo depende. Si usted quiere, ¿qué tipo de hijo quiere? Si usted quiere un hijo, a ver cómo lo dice aquí. Dice, cuando Dios quiere hacer un roble, tarda 100 años. Cuando quiere hacer una calabaza, tarda 2 meses. Así que, claro. ¿Usted quiere ser un cristiano calabaza o quiere ser un cristiano roble? Cristiano calabaza, pues rápidamente crece y se puede mover de un lado a otro porque ya deja de ser la planta como tal. Pero el que quiere ser un roble toma mucho tiempo, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros, qué tremenda respuesta, qué sabia la que dio este hombre. Por eso llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Y interesante, pastor, de que el aspecto de esta, a veces la dicotomía que el ser humano hace con la palabra de Dios, con Cristo, de la realidad. Hablan de, por ejemplo, ¿qué no creyente, qué no cristiano dice yo creo en el amor de Dios, creo en el amor de Cristo, sé que me amó y dio su vida por mí? Pero cuán duro y cuán ajeno es para la experiencia del creyente, del cristiano, el mostrar ese amor y esa compasión al prójimo. Es fácil amar al que me cae bien, a mi amigo, pero al enemigo, al que me maldice, al que me ultraja, al que abusa de mí, a ese yo lo odio. Y vemos que aún en el cristianismo, entre los creyentes, entre comillas, hay mucho odio, mucha rencilla. No se demuestra ese amor porque no estamos pasando tiempo en Cristo y permitiendo que la palabra de Cristo haga en nosotros esas raíces que puedan arraigarnos en el fundamento, en la roca que es el Señor Jesús. Así que hagamos y pidamos a Dios sabiduría para avanzar. Pero vamos avanzando con el siguiente punto. Pastor, ¿tiene un punto más que decir? Solo algo rapidito. Sí. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Gálatas 1, sí. 8 y 9. Gálatas 1, 8 y 9. Quiero que miremos este texto porque es que aquí hay una advertencia muy fuerte del mismo apóstol Pablo. ¿Está bien? Ajá. Dice Dios en su palabra. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces el punto está aquí. Así un ángel, escuches, esto me parece poderosísima, las palabras del apóstol. Si un ángel viene a enseñarme, ya no hay que guardar el sábado. Sí. Si un ángel viene a enseñarme, ya no hay que creer en el Espíritu Santo. Si un ángel viene a enseñarme, ya no hay que hacer obra misionera. Si un ángel viene a enseñarme, es que la creación no se dio como ustedes creen. Cuidadito, porque aquí está diciendo que aunque un ángel venga, cuidado, porque ese ángel no es un ángel de Dios, es un demonio. Porque Satanás se hace pasar como ángel de luz. Y si eso pasara, si estoy firme, yo no debo moverme de ahí. Entonces, esta advertencia del apóstol Pablo aquí en Gálatas nos deja ver que cualquiera que haga eso será un anatema.
Ustedes saben que la palabra anatema también significa maldito, significa apartado totalmente de Dios. Así que no caigamos en eso. Y lo digo para todos los adventistas, porque yo he visto últimamente, bueno, a través de toda la historia, pero digamos más ahora que antes, adventistas del séptimo día, que se bautizaron en la fe, que conocieron el Evangelio, pero que ahora se van, algunos hasta, como lo digo para que no suene mal, van a otras denominaciones cristianas donde estuvieron antes, denominaciones, y yo digo, pero ¿cómo es posible conociendo este Evangelio tan claro de la verdad? Y por ende, podemos con esto transicionar al día martes, que nos presenta aquí el apóstol Pablo estas cosas que están viniendo, pastor. Justamente él estaba tratando de ayudar a los colosenses a comprender los problemas que se estaban levantando en ese tiempo y que son, en realidad, la raíz o el fundamento de esos problemas es similar a lo que vemos hoy en día en nuestra congregación, en el mundo creyente, adventista y también en algunos cristianos, por supuesto. Vayamos brevemente al capítulo 2 y tal vez, Cristian, si nos puedes leer versículos 11 al 15. ¿Qué pasó en ese tiempo y qué problemas son los que Pablo estaba buscando, tratando de combatir, que se levantaban en Colosenses? Colosenses 2, versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, veamos aquí que el apóstol Pablo está haciendo aquí un énfasis interesante de ayudarnos a recordar a los colosenses, que mayormente eran no judíos, de la experiencia que habían conocido a través de conocer a Cristo, de lo que habían recibido, una circuncisión del corazón. No de la carne, sino del corazón. Habían aprendido a tener que morir a la vida antigua para ser bautizados y resucitar con Cristo a nueva vida. Es decir, dejar a un lado la vida pecaminosa, las prácticas paganas, las prácticas no de acuerdo a la palabra de Dios. Y con esa experiencia de haber muerto a la vida antigua, son resucitados en Cristo a vida nueva. Aquí el apóstol Pablo está tratando de afirmar primeramente de una forma clara cuál es el fundamento de la verdad para ellos. Luego dice esto, que todas esas experiencias, ¿no?, de lo que el hombre había decretado, eso las quitó y las clavó en la cruz. Pero no está hablando aquí de las leyes, de los 10 mandamientos. de los mandamientos, No está hablando de los 10 del mandamientos. sábado, de lo que el Señor en su palabra declara como algo que es el trasfondo de su carácter. No, está aquí haciendo énfasis de que su circuncisión se dio verdaderamente en ellos, en el sentido de que el corazón fue circuncidado. Murieron, ya no tienen que hacer una peregrinación o un acto de ir a un tabernáculo, a un templo. Ahora ellos han muerto a través de su creencia en Cristo y por ende ahora son nueva criatura, son resucitados en el Señor Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir sobre estos problemas que a veces la gente, o de estos pasajes que a veces la gente toma para usarlo contra la palabra de Dios y decir, no, mira, ahí dice el apóstol Pablo que anulando el acta de los versículos 14, de los decretos que había contra nosotros, dicen, ahí está, anulando la ley de Dios, ya está clavado a la cruz. O sea, Cristo anuló la ley de Dios, está clavado a la cruz. ¿Cómo podemos nosotros poder mostrar que esto no es lo que está hablando el apóstol Pablo, pastor? Yo quiero compartir quizás 3 argumentos para Ajá. poder decir eso. Argumento número 1. La circuncisión es una ley ceremonial. Sí. Prueba de que es una ley ceremonial y no es parte de los 10 mandamientos, es que la circuncisión se acaba ahora para la iglesia primitiva y para los gentiles. Uh-huh. Entonces,
era la manera como era la manera como todos los que formaban parte del pueblo de Dios se identificaban, circuncidados. Pero lastimosamente Israel no cumple el propósito. Como Israel no cumple el propósito que Dios había establecido con él, de poder ser luz para todo el mundo, ¿verdad? Entonces ahora viene Jesucristo y tiene que levantar una nueva iglesia. Allá Israel nace con las 12 tribus de Israel, no se cumple el propósito. Ahora Jesús viene y establece un nuevo pueblo, un mismo pacto renovado, pero ahora toma 12 hombres. Y entonces a través de esos 12 hombres, pues nace la iglesia cristiana. Pero los que se van anexando a la iglesia cristiana, que no eran judíos, porque antes solo se hablaba de la nación judía, ahora se está hablando que es para absolutamente todas las personas que puedan aceptar a Cristo, ya no necesitan circuncidarse. De paso, cuando ustedes van a Hechos, el capítulo 15, van a encontrar el primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén. Y el tema que se tocó en el concilio de Jerusalén era precisamente el tema de la circuncisión. Y era que podían venir a formar parte de la iglesia sin necesidad de circuncidarse. Entonces, si ustedes notan, en ninguna parte está hablando de los mandamientos. O sea, lo que estamos hablando es de falsas enseñanzas. Y una falsa enseñanza que todavía se estaba implementando era querer judaizar a los nuevos creyentes, a los nuevos conversos que venían, que eran gentiles, que no formaban parte de la nación judía, y ellos ahora no necesitaban circuncidarse. Entonces Pablo está aclarando ahora, no necesitan circuncidarse. La circuncisión, una ley ceremonial, es de eso que está hablando, este es un elemento que sí queda clavado en la cruz porque ya no es necesario después de la muerte de Cristo. Pero hay un segundo argumento y es la palabra ordenanzas. La palabra ordenanzas aparece en otra sección de la Biblia y quiero que la miremos. Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2 y vamos a mirar allí el versículo 11, luego vamos a leer el 14 y vamos a leer el versículo 15. Efesios 2, el 11 vamos a leerlo, el 14 y el 15. Y quiero que lo leamos para poder entrar en el contexto. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo lo puedo leer. Adelante. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bueno, ok, entonces, quiero que prestemos mucha atención a estos textos que acaban de leer. Antes, el pueblo de Dios estaba separado de los gentiles. Sí. Pero vino Cristo. Cristo rompe ese muro, ¿correcto? Y cuando Cristo rompe ese muro de separación, ahora los gentiles vienen a formar parte del pueblo. Y escucha esto. Y ahí es la segunda vez en todos los escritos de Pablo que se usa la palabra ordenanzas. Solamente esas dos veces. Aquí está hablando de la circuncisión y está hablando de mandatos que fueron hechos con ese propósito anteriormente, de poder establecer cuál era la nación de Israel. Pero ahora esos mandatos ya no eran necesarios porque Cristo los había derogado, los había echado por tierra. Así que cuando se usa la palabra mandamientos, no necesariamente está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de otros mandamientos y de otra ley. De paso, la palabra ley y la palabra mandamientos hace referencia pues a leyes que Dios dio, a ordenanzas, solo que los 10 mandamientos los escribió Dios con su propio dedo. Y hay otra ley que era transitoria y que fue escrita única y exclusivamente como una prefiguración de Cristo que vendría. Así que habiendo entendido esto y habiendo entendido las dos veces que usa Pablo la palabra ordenanzas, hace referencia a leyes ceremoniales, tenemos que ir al otro texto. Y el otro texto es mostrar cuál es la otra ley. Y eso está en Deuteronomio, el capítulo 31. Vayan conmigo. Deuteronomio 31, versículo 24 al 26. Deuteronomio 31, versículo 24 al 26. ¿Quién lo lee, por favor? Yo lo leo nuevamente. Adelante. Léelo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en su libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así que Moisés escribe el libro de la ley. Allí habían muchas ordenanzas que Dios había dado en forma transitoria hasta cuando el Mesías viniera, Sí. ¿verdad? Entre esas está, por supuesto, la circuncisión de la que estamos hablando, la que habla aquí Pablo, pero no eran los 10 mandamientos. Este libro fue puesto al lado del arca
esta ley, esas leyes clavadas en la cruz ceremoniales, pero dentro del arca estaban los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, como lo dice Éxodo 31:18. Entonces tenemos aquí 2 leyes en el mismo lugar santísimo, una escrita por Moisés, temporal, y otra eterna, que fueron los 10 mandamientos. Aquí está la gran confusión de los cristianos en el mundo. La gran confusión es que ellos creen que este versículo está hablando de que fue anulado el sábado, de que fueron anulados los mandamientos, pero no está hablando de eso, está hablando de leyes ceremoniales que ahora estaban enseñando a algunos bien intencionados para querer judaizar a los gentiles, pero que Pablo dice, no dejen creer eso, porque no es así. Cristo ya tumbó ese muro de separación. Y el tercer argumento, pues, que no está hablando de los 10 mandamientos, es porque Pablo resalta los 10 mandamientos. Por supuesto, pastor. Y de alguna forma, al entender esto como fundamento claro de que Pablo no está hablando en contra de la ley de Dios, podemos entender ahora más claramente los versículos que fueron la lectura de memoria, que es el versículo 16-17 y al día miércoles, donde menciona allí, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, día de sábado. Todo lo cual es sombra de lo que debe venir, pero el cuerpo es Cristo. Vieron aquí cómo él está hablando claramente de que estas leyes ceremoniales eran una sombra de lo verdadero. Era una sombra y eran figura hasta que Cristo fue establecido y fue revelado. Entonces, cuando ya viene la revelación, cuando Cristo ya viene y entra en la ecuación y es revelado, viene aquí como hombre a morir por nosotros, esa sombra deja de existir, deja de ser, porque ya está la figura establecida en Cristo. Y Pablo dice, por eso nadie puede juzgarles en lunas nuevas, las fiestas ceremoniales, en cuanto a los días de reposo ceremoniales, en cuanto a estas bebidas o que debe comer ceremonialmente hablando, porque era simplemente una sombra de lo que Cristo establece, y Cristo establece ahora una nueva realidad, que es todos en Cristo estamos en un nuevo cuerpo, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Y por ende, unidos a Cristo, vamos a obrar esa experiencia de guardar su ley, deleitarnos, porque Cristo mostró cómo se guarda la ley. Cristo mostró la forma de reflejar ese carácter de Dios en amor a Dios, en amor al prójimo, que son los fundamentos de la ley de Dios. Entonces, brevemente, y ahí concluyendo, vayamos a los versículos finales del día jueves en Colosenses 2, 20 al 23. Porque es importante notar este punto de lo que es los mandamientos de hombres, que él hace énfasis en tener cuidado. Léenos, por favor. Sí. Cristian. Versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué interesante, pastor, aquí en esta pared cerrando. El apóstol Pablo está haciendo aquí un listado de lo que quizás pasaba en ese tiempo y cómo Cristo nos presenta la oportunidad de que si morimos ya con Cristo, nuestra vida es una vida nueva en Él. Estamos llamados a vivir una vida de donde amamos la verdad y odiamos el pecado. Y las cosas que se hacían por ceremonia, las cosas que se hacían para tratar de mantenerse limpio, no inmundo, ceremonialmente hablando, ya no son necesarias. La importancia es comprender de que eso ya no nos eleva, no nos ayuda, es simplemente hoy Cristo lo esencial, lo necesario para tener una vida victoriosa en el Señor. Para concluir, pastor, ¿qué nos puede decir? Bueno, puedo decirles que Jesucristo, lo que está haciendo Pablo es decir lo mismo que ya dijo Jesús. Y Jesús dijo eso en Marcos el capítulo 7. Y en el versículo 8 y el versículo 9 Jesús dijo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Aquí está hablando de una tradición. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, ¿qué sucede? Jesús está diciendo, lo más importante
es que ustedes guarden el mandamiento de Dios y no estén enseñando tradiciones, que ya son tradiciones porque se habían venido realizando a través del Antiguo Testamento, pero que ya no eran necesarios porque Cristo, la realidad, la figura, había venido y ahora ya todo lo demás se había cumplido. Si alguien comienza, por ejemplo, hoy a guardar las fiestas ceremoniales, si alguien hoy comienza a circuncidarse, ¿no? Por motivos religiosos, una cosa es que lo haga por salud, ¿verdad? Pero si por motivos religiosos lo sigue haciendo, realmente lo que está haciendo es negando que Cristo ya vino a la cruz, en la cruz a morir por nuestros pecados, porque todas esas ceremonias se cumplieron, todas esas fiestas se cumplieron en él. Levítico 23 habla de 7 fiestas ceremoniales, esos eran llamados sábados en aquel entonces, pero ya esos sábados o esos días de reposo ya no necesitan guardarse porque se cumplieron en la realidad que es Cristo. Amén. Bueno, amados hermanos, el tiempo se nos ha ido. Esperamos verlos aquí la próxima semana para compartir una escuela sabática más. Que Dios les bendiga.